sobre la revictimización, tener en cuenta a la víctima, someterla a este proceso, si quiere saber si está en este proceso, cómo es el proceso, explicarle las consecuencias siempre que tiene todo proceso. Como lo tenía Siempre recién está lo negativo y lo positivo, pero bueno, eso es mi forma de pensar. Pero mirá vos, como lo tenía así, que se veía el PowerPoint. Exactamente, que les pueda comentar es todo esto, que pueda explicarles y darles tranquilidad y decirles, ellos tienen que elegir, ya van a ver ustedes, pero tienen que elegir totalmente informados, ¿sí? Y conscientes de lo que eligen. Entonces uno tiene que tomarse el tiempo adecuado, por eso digo, es distinto a otras mediaciones, porque tiene que sacarles todas las dudas, cuando uno va hablando con ellos, todas las dudas de qué es lo que puede llegar a ocurrir, cuáles son los pros y cuáles son los contras de la mediación penal, y cómo, y ellos legitimarse en eso de que tampoco los vamos a cuidar, o sea, no los vamos a revictimizar. Nosotros si sabemos que la otra parte no quiere saber nada, o sea, que no reconoce ni nada, jamás lo juntaríamos. O sea, jamás lo someteríamos a una situación así a la víctima. Cosa que sí ocurre en las otras mediaciones. En las otras mediaciones lo juntan a todos, y ahí a pelearse o a lo que fuese. En la mediación penal se tiene mucho cuidado de esto. Por eso son las audiencias, ya van a ver ustedes cuando les explique las audiencias por separado en cada una. En este caso, disculpe, ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando hay, si es que hay alguna mediación, y si estoy equivocada, perdón la ignorancia, cuando se trata de violencia de género, en este caso, ¿cómo están haciendo? Porque no existe la mediación dentro de la violencia de género. Ahora lo vas a ver No ahora. es Lo tenemos expresamente prohibido por ley. Claro. Prohibido. Es una de las exclusiones que tenemos, pues lo dice la ley de violencia de género, que están prohibidas las audiencias de mediación. Claro, tal cual. O sea, ya lo van a ver porque tengo acá cuáles son los casos en los cuales no se puede mediar. Y este es uno por decisión de la ley, absolutamente tajante. No podemos actuar en caso de violencia de género. Y ahora, tal cual. casos de violencia de género, hay muchos casos donde nos lo mandan con el informe del psiquiatra, del psicólogo, donde dicen que no es violencia de género y que por eso podemos mediar. Igual nosotros miramos y hablamos primero con la víctima para ver si es cierto lo que dice el psiquiatra, o sea, si es cierto lo que nos dice el juez. Y porque normalmente en el informe nos dice que en este momento es así, en este momento de que tomaron la pericia, pero en el momento que llega a nosotros y el de después, entonces hablamos igual con la víctima, y si vemos que realmente no es así, la característica que tenemos los mediadores penales es que tenemos la dirección del proceso, y que nosotros decidimos qué es mediable y qué no dentro de nuestras facultades. No podríamos decir que es mediable algo que es netamente violencia de género. Entonces, no nos puede... Sí. Una consulta, la interrumpí nuevamente. Lo que pasa es que se me viene, en caso de que la persona haga la denuncia y de parte del Ministerio Público Fiscal, el EPI, haga su análisis con el cuerpo de psicólogos y psiquiatras que tienen, y desde el cuerpo de salud mental hagan su enfoque. ¿Qué pericia en ese caso tienen en cuenta? ¿Cómo es la pregunta? No. Si existiesen dos pericias cuando se hace el análisis por parte del Ministerio Público Fiscal, sí, y si existe alguna pericia por parte del cuerpo médico, por el CAI Salud Mental, ¿cuál de las dos tendría más relevancia? No sé si se entiende lo que pregunto. Piden dos pericias. Acá se piden directamente, se hace una pericia con ahora tienen todo un formulismo, un proceso, un protocolo, con las preguntas hechas y analizadas, y ese es el que viene. No, con el exceso de tribunales no se superponen las pericias. Sí, normalmente se hace la pericia, por ejemplo, del cuerpo médico forense, si hacen la del psiquiatra, del médico psiquiatra, y la de la psicóloga del cuerpo médico forense, que normalmente coinciden siempre. Entonces nos llegan el psiquiatra y el psicólogo, pero del cuerpo médico forense, y coinciden, normalmente coinciden. O sea, no hay ninguna que no coincida. Gracias, profe.
No, no hay por qué. Gracias, profesora. Bien, bueno, entonces, vamos a ver, fíjense que acá William Uris es un mediador de la escuela de Harvard, buenísimo, escribió un libro hace poco, es antropólogo William Uris, Alcanzar la Paz, y él hace toda una investigación incluso en las tribus africanas, que es maravilloso, el libro Alcanzar la Paz es maravilloso realmente. Y hay un párrafo que yo he rescatado para esto, y fíjense lo que dice en cuanto a violencia y conflicto. Dice, estoy preocupado porque la tribu, él venía de las tribus africanas, ¿no? Estoy preocupado porque la tribu que estudio se encuentra en peligro. Esta no es una tribu extranjera, es la mía. No se trata de una pequeña banda, es la tribu humana. El peligro no proviene del mundo exterior, viene desde el interior, de la costumbre de caer en conflictos destructivos, a menudo mortales, cada vez que aparece una diferencia grave entre dos personas, dos grupos o dos naciones. Fíjense que claro que está para nosotros las diferencias de dos personas o dos grupos, sin ninguna duda, bueno, y que hay mediaciones internacionales también con respecto a esto, ¿no? Y es para preocuparse. Entonces decimos, bueno, frente a esta preocupación, ¿qué es lo que se hace a la hora de que exista un hecho delictivo? A la hora de que exista un hecho delictivo, ¿qué es lo que se hace a los efectos de establecer el Estado, cómo perseguir esa conducta que es presuntamente punible? Recuerden que todo, para nosotros todos son inocentes por disposición de la Constitución Nacional, todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, por eso decimos presuntamente punible. Se abren dos caminos posibles. Entonces, esto quiero que lo tengan muy en claro, porque acá se abren dos caminos, en dos oportunidades se nos abren dos caminos. Entonces, nosotros vamos a tener que, en principio, existía el principio de la legalidad, único y absoluto, dominando toda la esfera del proceso penal. El principio de legalidad, basado en esto que yo les dije, que un delito era una afrenta al soberano, al rey o al soberano, al Estado, y no a la víctima, el principio de legalidad decía que la reacción del Estado debía siempre excitarse, y en todos los casos en los que se presuma que se haya cometido un delito. En todos los casos. Perdón, que tengo un teléfono sonando. En todos los casos en que se presuma que haya cometido un delito, ¿qué decía el principio de legalidad? En todos los casos la justicia debe actuar y condenar. Este principio de legalidad concibe al delito como una infracción grave, esta afrenta que les digo yo al soberano, como una afrenta grave. Bien, lo cierto es, les pregunto yo, ¿ustedes creen que realmente en todas las denuncias que se hacen, supongamos nada más que en nuestro país, todas las denuncias que se hacen penales, que son realmente, tenemos un colapso de denuncias penales de todo tipo, porque ya también vamos a hablar, la gente hace denuncias penales por razones ciertas, a veces porque es más barato hacer una denuncia penal para conseguir algo civil, porque no hay que pagar para hacer una denuncia penal. Es cierto que está colapsado los tribunales. ¿Ustedes creen que el Estado realmente llega a una solución en cada uno de ellos? ¿Qué creen ustedes? Que no siempre llega a una solución. De ninguna manera, a veces ni siquiera los puede tratar, de la cantidad que hay, ni siquiera los puede tratar. Hay muchísimos que terminan prescribiendo, porque saben lo que es la prescripción, ¿no es cierto? Después de un tiempo determinado, no puede continuarse la acción, que tiene que ver con la pena que conciba el Código Penal para ese hecho. Entonces, esto es una ficción, realmente es una ficción frente a la cantidad de denuncias del colapso del sistema penal. Bien, entonces existe Profesora, ¿usted cree que ante ahora la cantidad de personas que han transgredido la cuarentena o esta situación de no salir o cumplir y que no han cumplido con lo que se nos solicita, van a terminar a lo mejor muchas de estas causas en mediación penal?
ahora, por lo pronto, sé que ha habido una condena ahora acá en San Rafael, en la segunda circunscripción judicial, una condena a 6 meses para estar en domiciliaria, prisión domiciliaria, por 6 meses porque además tenía un antecedente anterior. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? Lo que se busca con todo esto es que se cumpla la cuarentena porque el peligro es para la salud de todos. Claro. Entonces acá hay un interés además mayor, o sea, es un delito grave por la posibilidad o sea, la posibilidad cierta de contagio en un virus tan mortal como es este, ¿no? Así que que pueda haber después una mediación penal, creo que en principio los van a sancionar. Se verá en cada oportunidad. Por ejemplo, en algunos casos habrá que verlo, ¿no? En cada una de las situaciones podamos ir analizando cosas y ustedes mismos van a ir contestándose mucho. Pero lo que se busca en este momento es que la gente vea que existe realmente una sanción. Los argentinos somos naturalmente violadores de normas. Entonces, si vemos que no pasa nada, y bueno, ya está, para nosotros terminó la obligación. ¿Mm? Sí. Supongo que Gracias. va a ser el caso de un viejito. ¿Vieron la viejita el otro día que fue a tomar sol en Buenos Aires? Bueno, en mi vida. A veces viven en unos departamentos que están totalmente por los edificios, en Buenos Aires, por los edificios altos, que están ellos en pisos más bajos, no les llega el sol nunca. Hay lugares muy chiquititos y solos. Bueno, las cosas a veces tendrán en cuenta, pero tienen que, ustedes saben que las personas mayores son las más afectadas, es mortal. Entonces, bueno, es todo un conflicto en este caso. Pero sí sé que ya están las primeras condenas. Conozco una de hoy, acá en San Rafael, que se lo ha condenado por tener antecedentes a 6 meses de prisión domiciliaria. Y si sale es más grave, ¿no? Si la viola. Bien, entonces, vamos a el paradigma, tenemos el principio de legalidad, y decía entonces que no había manera de que en una causa no se le diera el trámite y se siguiera hasta última instancia. Cosa que sabemos todos los que estamos en la ley que terminan prescribiendo. ¿Por qué? Porque primero están los casos, los hechos que están con presos, primero están los casos más graves, más notorios, con trascendencia social y demás, y los menos graves, entre comillas, para la mediación penal no existen hechos menos graves, porque para cada uno el delito que ha sufrido es el más grave, o sea, o es muy importante. Entonces aparece lo que es el principio de oportunidad, el principio de oportunidad o el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad empieza a aparecer en los códigos, ya en los códigos acusatorios, sobre todo, donde lo que propone es que el principio de oportunidad que propone que se pueda realizar una elección de todas esas denuncias que hay, de todos esos hechos delictivos presuntamente punibles, se haga una elección por los órganos preestablecidos, sobre todo en el caso del Ministerio Público Fiscal, a veces los jueces, pero normalmente se lo da al Ministerio Público Fiscal, acerca de los casos que pueden ser resueltos de otra manera. Acá tenemos una mediación penal, sin ninguna duda. Fíjense lo que dice acá, el principio de oportunidad concibe el delito como conflicto, priorizando su solución real. Miren acá la diferencia, el principio de legalidad dice, concibe el delito como infracción. Si tengo yo el delito como infracción, lo tengo que castigar. Lo que me importa a mí es el castigo. Si la víctima se sintió reparada o no reparada, se sintió que se le pidieron disculpas o no, no es un problema. Al Estado lo que le interesa es el castigo. El principio de oportunidad dice, concibe el delito como un conflicto, no como una infracción, y prioriza que se solucione realmente. ¿Con quién? Con la víctima, con su titular real de este conflicto, su titular real. Entonces, el fundamento de la mediación penal va a ser claramente, como yo les comenté al principio, lo que se llama la justicia restaurativa. Nosotros tenemos dos tipos de justicia, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. La retributiva es que vos haces algo y te va a retribuir con algo que va a ser castigo. La justicia restaurativa es que vos haces algo y tenés que restaurarlo, repararlo. Esto lo van a ver muy bien con la doctora Pontemachi. Después tenemos nosotros mañana, creo que el sábado, van a verlo con ella. Entonces, esto lo vamos a ver nosotros brevemente para que lo puedan entender. Y entonces vamos a tener nosotros, fíjense que decimos, la mediación penal versus el sistema tradicional, el sistema procesal penal tradicional.
En el sistema procesal penal tradicional tenemos la justicia retributiva, retribuye un castigo. Supone la imposición de una pena con la consiguiente estigmatización. Si yo condené a alguien, ya queda estigmatizado. Por criminalización, la violencia institucional que trae aparejada por la prisión, por lo que fuese, y la indiferencia a los intereses de la víctima. La víctima no tiene ninguna cabida ni ninguna importancia. Acá vale el castigo. Y la estigmatización. Ustedes escucharon, por ejemplo, el caso acá de Fortunato y Silva, el accidente, estos chicos que eran pareja y que en un accidente en San Rafael se pelean, sale el boliche ella, vuelve con el tema de los lentes y él se cae en el suelo y pasa por encima. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han escuchado? No. Sí, Bueno, sí. el tema es que con esto hacen todas las pericias y todo, problemas de vista, ponen montones de cosas donde realmente de ninguna manera había ninguna intención de matar, es un homicidio culposo, ninguna intención de matar, pero sí ha habido una estigmatización social brutal, pero brutal, brutal. Que eso, oye, hay un muerto por un lado, o la persona que también es víctima de esta situación, culposo, y que hay una estigmatización social tremenda, tremenda, que no creo que pueda pasar en años, y que la sufren los niñitos también que existen en el camino. Por eso digo, la estigmatización también es muy fuerte, ¿no? En nosotros. Y la justicia restaurativa es la que va a tener que ver, la que va a estar atrás de la mediación penal. Acuérdense que yo les dije claramente, les dije yo que el tema de la mediación penal, que yo reconozca que tengo responsabilidad en el hecho, que esté dispuesto a disculparme o a restaurar o a reparar. Por eso se llama justicia restaurativa. Bueno, acá lo que les cuenta, acá es lo que yo les conté al principio, el tema de la confiscación a la víctima en la retributiva. En la justicia retributiva, lo que yo les conté al principio de que el Estado les confisca a la víctima la titularidad del conflicto en el sistema tradicional. A través del sistema de legalidad, ¿sí?, le confiscaba a la víctima la titularidad del conflicto. La víctima tiene una doble sensación de pérdida. Primero, perdió ante el infractor, ante el delincuente, supónganse un robo. Segundo, ante el Estado, como consecuencia de un sistema que tiende a la protección de un bien jurídico abstracto y no del individuo. El bien jurídico abstracto es la legalidad. Ahora, ¿qué le pasó a la víctima? Ninguna importancia, ni si la víctima puede recuperar o puede recibir alguna disculpa, algo, nada. Y se produce una doble victimización del afectado. Primero, por el hecho disvalioso, porque está lastimado o despojado de bienes, y por las consecuencias del proceso. El proceso son demoras tremendas, pérdidas laborales cada vez que tiene que ir a declarar, cada vez que tiene que ir una y otra vez a pericia, pérdidas laborales, costos emocionales, la incertidumbre, todo ello debido al colapsamiento del sistema penal, que les digo, hay tantas denuncias que es imposible que se tomen todas, a todas a la vez. La burocracia y la mala comunicación para la víctima. La víctima, fíjense lo que pongo acá, no es parte. Se encuentra limitada ahora con la modificación de la ley al papel de querellante. Se tiene que constituir, lo han escuchado ustedes, como querellante. Con un abogado particular, constituirse como querellante en el proceso. Si no, no es parte. ¿Cómo no va a ser parte la afectada real? Fíjense ustedes cómo funciona el sistema. Vamos a ir acá a antes, que dice: el Estado, en la mediación penal, devuelve a la víctima la titularidad del conflicto. El Estado, en la mediación penal, provee la oportunidad, a través de la mediación penal, de que la víctima pueda expresar y aliviar su miedo, su ansiedad y su enojo. Muchas veces cuando nosotros hacemos las audiencias privadas y aceptan juntarse, es muy importante cuando la víctima le pregunta, en muchísimos casos, por ejemplo, sufrió un robo, y hay una persona, supongo que fue un abogado, y sufrió un robo, y vos decís, bueno, ¿el robo qué? ¿Es alguna persona que me viene siguiendo por algo que yo le he hecho en la profesión, o porque lo metí preso en algún momento? ¿Es una venganza? ¿Es por alguna situación? Toda la incertidumbre y la angustia con respecto a esto. Entonces, muchas veces en estos casos,
por ejemplo, la gente mucho lo que pregunta cuando está sentado frente al infractor, sabiendo cuando nosotros ya hemos hecho las reuniones privadas, que nosotros tomamos precauciones hasta dónde se sientan, qué pueden hablar, qué no pueden hablar, que nosotros podemos terminar el proceso, eso se los voy a explicar bien después. Y le preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, yo no les cuento la cara cuando se dan cuenta que fue un ladronzuelo que vio luz y entró. A veces la cara de alivio por creer que, bueno, que lo estaban siguiendo, que era una venganza, que era una persecuta, que seguían. Cuando vi luz y entré. Entonces, preguntar por qué, y después decirle todo lo que es el sufrimiento que ha tenido, que está en tratamiento psicológico, que perdió los bienes, que perdió, bueno, todo lo que significa poder decirle a la otra parte, por primera vez decirle, qué es lo que sintió, qué es lo que angustia y las dudas que tiene. Y poder escuchar a la otra parte. Esto es curador, sanador, chicos. Sanador. Me disculpan que les diga, chicos. Es sanador. Realmente es increíble sacarse eso que en la justicia procesal tradicional nunca. La ven, al contrario, da miedo, porque si, bueno, hay una sentencia, lo ven por ahí en los pasillos, están los dos por entrar en el juicio y demás, y después no saben si está preso, cuándo sale, si lo sigue, si mientras declararon tiene más bronca que antes, que no lo ubique. Bueno, montones de cosas que realmente la mediación penal. Entonces dice, provee la oportunidad de expresar y aliviar su miedo, su ansiedad, su enojo. Proporciona la experiencia de oír un pedido de disculpas y la posibilidad de aceptarlas. Cuando a veces, no, en algunos casos, las personas piden disculpas, cuando escuchan lo que le ha pasado a la otra parte, lo que ha sufrido y lo que ha pasado a la otra parte, y piden disculpas que uno ve que realmente son reales, sentidas, uno le pregunta, a los mediadores penales le preguntamos, y dice, ¿usted acepta las disculpas? En la mediación penal la víctima tiene por primera vez un papel preponderante, porque depende de ella que pueda existir la mediación penal, porque si dice yo no quiero aceptar la mediación penal, y no hay más nada que hacer. Entonces tiene un papel preponderante, incluso cuando es la aceptación de culpa uno le pregunta, ¿usted acepta la disculpa? No saben la diferencia en ver la víctima cuando dice sí, acepto, pero como empoderando ese término que ahora se usa mucho. Ofrece a las partes la oportunidad de involucrarse en la resolución de su conflicto y poder transformar la experiencia negativa en algo positivo. Totalmente, aprender a resolver el conflicto y no que se lo quite otro y yo puedo resolverlo por mí mismo. Y lo ofrece, esto en cuanto a la víctima, y en cuanto a los ofensores o los infractores, la oportunidad de pedir disculpas, asumir la responsabilidad y así empezar a regularizar su situación con la comunidad. Esto que les digo yo, que quedan estigmatizados. Cuando alguien, ¿se acuerdan el caso de los chicos que les dije de Canadá? Cuando estaban todos envenenados con ellos, cuando ellos se presentaron, dieron la cara, esto de dar la cara es muy importante. Decir, sí, fui yo, pido disculpas y estoy dispuesto a reparar. ¿Cómo cambió la situación de la estigmatización? Cambió totalmente, totalmente. Es como realmente una reinserción social, permitirle la reinserción social, no ya alejarlo totalmente y no permitirle más regresar. Brinda a las partes, en general, a las dos, víctima y ofensor, la oportunidad de resolver juntas problemas previos de relación que originaron el conflicto y evitar represalias. Nosotros tenemos, pero muchísimos casos, muchos casos, en los cuales vemos que hay, no son extraños, hay casos en los que sí son personas que no se conocían nunca, pero en muchísimos casos, muchísimos, una gran parte, vamos a ver que o son vecinos, o son compañeros de trabajo, o de escuela, o tienen una relación familiar, una relación afectiva, o han tenido, alguna relación en la cual haya un vínculo anterior, y entonces decimos acá, que da la oportunidad de resolver juntas problemas previos de relación que originaron el conflicto y evitar represalias. O sea, empezó con un problema de relación y después siguió con lesiones, con amenazas, con daños. Montones de gente que por enojo ha dañado vehículos también, vehículos, vidrios de casa, además. Y evitar represalias, después la venganza del otro lado. Nosotros vamos a llamarle después, ya van a ver ustedes, le vamos a llamar el tema de la escalada de conflicto, algo que debemos evitar nosotros. Siempre les decimos nosotros que hay una escalera
y que en esta escalera, si no se para, la violencia van subiendo peldaño a peldaño. Mientras más arriba vayamos, es más peligroso. Y nosotros les estamos diciendo, ya pasaron otros 40 minutos, Dios mío, ya nos van a cortar de nuevo en 40 minutos. Les voy diciendo que esto se va grabando cada 40 minutos y yo después la subo al campus virtual de la facultad. Entonces van a tener la grabación 1, grabación 2. Entonces, en muchos casos, el tema de los daños se pueden evitar cuando pueden hablar de esto, porque no se juntan más a hablar. Entonces, el hecho de que se puedan juntar en un lugar totalmente neutral, ya van a ver cómo es, totalmente neutral, y que lo que digan para nosotros es confidencial y no se lo podemos contar a nadie, ¿sí? Es tener un lugar donde no los está mirando ni el amigo, ni el vecino, ni nadie, para que puedan hablar y aclarar sus cosas. Hay momentos en que nosotros, muy seguros de lo que hacemos, les podemos plantear el tema de que puedan en un minuto quedarse a solas para poder hablar determinada cosa. Con nosotros ahí, dejando la puerta abierta de nosotros ahí, ¿no? Entonces, esto es algo que de otra manera no lo hacen más, no se dirigen más la palabra y cada vez las cuestiones las familiares o las de vecindad son tremendas, tremendas. La vecindad son tremendas. No, con esa huevadita. ¿Cómo? Está probándolo. No les escucho. ¿Alguien me pregunta algo? ¿No? Bueno. Bueno, acá podemos hacer una comparación en mediación penal, como dijimos recién, versus sistema penal tradicional. Y vemos la justicia restaurativa y retributiva, que digo, lo van a ver mucho más amplio con la doctora Fontemachi el sábado. En la justicia retributiva, empecemos de este costado derecho, en la justicia retributiva vamos a tener que el protagonista en un caso penal los protagonistas son el infractor, ¿sí?, el ofensor, y el Estado. ¿Se acuerdan que les confiscó el conflicto a la víctima? La víctima. En la justicia restaurativa, los protagonistas van a ser la víctima y el ofensor. El Estado da el marco y el contexto judicial. Nosotros pertenecemos también a la justicia. La víctima y el ofensor. Acá la víctima no existe, el Estado. El procedimiento en la justicia retributiva es adversarial, de adversarios, uno contra otro. Tiene que ganar uno y perder el otro. Que en realidad no es así si la víctima sale con temor y miedo a qué va a ocurrir después, venganza, etcétera, lo que pueda hacer. El procedimiento en la justicia restaurativa, el procedimiento es colaborativo, los dos tienen que colaborar para que nosotros podamos mediar y llegar a una solución. Colaborativo. El fin de la justicia retributiva, ¿cuál es el fin? Fíjense acá claramente. Es probar el delito, establecer la culpa que tiene ese delito que probamos y castigar ese delito que probamos. Entonces, por lo tanto, el tiempo que le interesa a la justicia retributiva solo es el pasado. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo pruebo lo que pasó? ¿Y cómo castigo lo que pasó? En la justicia restaurativa, en la mediación penal, el fin es resolver conflictos. ¿Se acuerdan que acá en la retributiva lo trata como infracción y acá lo tratamos como conflicto? El fin es resolver el conflicto, que se asuman las responsabilidades por el infractor y que se reparen los daños. Fíjense qué diferente. Entonces, el tiempo que nos interesa en mediación penal son 3 tiempos diferentes. Tenemos el pasado, tenemos el presente y tenemos el futuro. El pasado, ¿por qué? Siempre nosotros les decimos que tenemos que volver atrás a los efectos de ver el volver atrás, ¿qué pasó? Nosotros es como si tuviéramos una madeja y tenemos que encontrar el nudo, o sea, ¿dónde está el nudo donde comenzó el conflicto? No en un hecho que normalmente es un hecho de alguien desconocido, que ocurrió un hecho en la calle, una cosa así muy fresca, muy del momento. Pero sí en muchos hechos anteriores donde hay casos donde el problema no viene del conflicto en sí que llegó, la denuncia penal que me llega a mí, la carátula del expediente que me llega a mí, sino que viene de mucho más atrás. Y entonces nosotros vamos a tener que tenemos conflictos originales y tenemos conflictos consecuenciales.
Los conflictos consecuenciales son aquellos que son consecuencia, como lo dice la palabra, de un conflicto original. A mí el que me llega por el expediente normalmente es el conflicto consecuencial. Si yo no busco dónde empezó el hecho, se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Supónganse un problema de gravedad que hay entre vecinos o algo, y yo no busco, no es el tema que le pasó, la lesión que le ocurrió en este momento, sino dónde empezó el conflicto en tal situación. Entonces, siempre vamos atrás para buscar, les decimos, nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden a buscar cuál fue el origen real del conflicto, por qué. Esto pasó, pero ¿por qué fue? Que ustedes tenían relación antes, eran amigos, no eran. Muchas veces vemos que la gente era amiga antes. Entonces vamos rastreando el tema. Después que buscamos qué pasó, decimos, bueno, ahora no volvemos más atrás. Nos interesa esto para saber cómo resolver, que no nos quedemos en el consecuencial y que nos vuelva a suceder. Y después vemos el presente, le decimos, bueno, ahora estamos en mediación y con la voluntad de solucionar este conflicto. No volvemos atrás. Y el tema de lo de atrás es que no lo podemos arreglar, no lo podemos modificar lo que ocurrió. Pero sí podemos, ustedes pueden modificar cómo quieren vivir de ahora en adelante. Entonces, por eso nos interesa el futuro. ¿Y cómo van a vivir de ahora en adelante? Es decir, por ejemplo, si fueran conocidos o tuvieran alguna relación o algo, ¿qué pautas de convivencia tendrían o qué pautas? Depende de qué caso se trate. Pero se dan cuenta que es muy diferente y no volvemos atrás. En el otro solo nos importa el pasado. ¿Mm? Bien. Esta la vimos. Y después tenemos entonces la justicia restaurativa, que vuelvo a aclarar, les la van a ver con mayor detenimiento con la doctora Fontemachi. La justicia restaurativa es una variedad de prácticas, no es una sola, no es solo la mediación penal, pero que buscan una respuesta constructiva al delito. No solo, sino a ver si se puede entre las dos partes, que son los protagonistas del conflicto, se pueda buscar una. En todos los casos no se va a poder lograr, pero en muchos sí. ¿Y qué necesitamos para que esto funcione? Primero, que el autor se responsabilice. Primero, que se responsabilice el autor. Segundo, como les dijimos, si me decís que no fuiste, que no tuviste nada que ver, bueno, no tenemos nada que mediar, no podemos, hay que seguir en el proceso penal para probar realmente la inocencia o lo que ocurrió. Restauración a la víctima, ¿m? Y reintegración a la sociedad, que es el restablecimiento de vínculos, como decíamos con los chicos de Canadá, cómo restablecieron los vínculos cuando pagaron los gastos de todas las personas, las 22 personas que habían dañado, y cómo lo empezó a mirar la sociedad de otra manera. Es decir, bueno, los chicos dieron la cara, se equivocaron, dieron la cara y repararon. Es muy distinta cómo se pueden restablecer vínculos con la comunidad o con las víctimas. ¿Qué beneficios tiene la mediación penal? Y obviamente que el beneficio que tiene es en la medida del tiempo. El tiempo es muy valioso en la medida del tiempo, en cuanto a que es mucho más rápido. Es mucho más rápido cuando las partes, el tema de ver cómo hacemos las audiencias con cada una de las partes y cuántas tengamos que hacer, y las conjuntas para poder arreglar y llegar a una solución del conflicto. Mucho más que un proceso que lleva toda la tramitación burocrática que ya sabemos. Disminuye los costos económicos, sin ninguna duda, de un proceso penal. Brinda a las partes la posibilidad de satisfacer mejor sus intereses, permitiendo soluciones pacificadoras y más efectivas. A veces con una sanción que establezca la justicia, y a la parte que la estafaron no le devolvieron en la que la estafaron y la plata que perdió, con lo cual se quedaría más tranquila, y que no le importa tanto que vaya preso, sino que le pague lo que le debía, y que son más efectivas a la hora de que no existan revanchas tampoco después. Devuelve el conflicto a los protagonistas, como dijimos, dándole el lugar absolutamente preponderante a la víctima. La víctima tiene prioridad. Ella va a decidir si quiere la mediación penal, los dos tienen que aceptar, pero la víctima es fundamental. Y cuáles son las condiciones del acuerdo. Permite soluciones alternativas a la condena y eventual privación de la libertad, evitando consecuencias estigmatizantes. Te digo con los chicos, si los hubieran metido presos a los dos, y los autos los hubieran tenido que reparar, dañados. Permite al infractor reconocer las consecuencias de su accionar contrario a la ley y reparar el daño. Cuando el infractor escucha lo que le ha pasado a la víctima, lo que ha sufrido, las consecuencias que ha tenido, también le permite ver qué es lo que causó su actuar ilegal. Y esto es importante para reflexionar.
Y por supuesto que como un hecho educativo, totalmente como un hecho educativo, que es el aprendizaje común de las dos, de que pueden resolver los conflictos las